Me llamo Faye y tenía 33 años la noche en que mi padre echó a mi abuelo en mitad de una tormenta espantosa. Era un martes de marzo, con esa lluvia gallega implacable que cae de lado y azota las ventanas durante horas sin dar tregua. Mi móvil vibró una sola vez. Un mensaje de una vecina a la que apenas conocía. Tu abuelo está sentado en el porche bajo el diluvio con todas sus maletas, me escribió. Yo estaba a 40 minutos de distancia, pero conduje como una loca y llegué en 30. 8 meses antes, mi abuelo Harold Anderson había vendido su finca por $1.200.000 y le había entregado cada céntimo a mi padre, pidiéndole a cambio solo 3 palabras: cuida de mí. Si os quedáis conmigo, descubriréis lo que reveló el testamento 3 meses después, algo que nadie vio venir. Bienvenidos de nuevo a estas historias de intriga familiar, relatos silenciosos sobre dinero, traición y personas que por fin deciden dejar de pedir perdón. Si alguna vez os ha pasado que os quedáis inmóviles en el coche después de aparcar, asimilando lo que acabáis de escuchar, estáis en el lugar adecuado. No olvidéis dejar un comentario contándome desde dónde me escucháis y suscribíos para no perderos nada. Aquella noche, cuando logré subir a mi abuelo a la camioneta, él se aferraba con fuerza a una sola cosa contra su pecho, una vieja radio meteorológica de plástico gastado. Pero permitidme retroceder 8 meses, porque el dinero lo explica absolutamente todo. Mi abuelo, Harold Anderson, tenía 80 años cuando vendió la finca tras trabajarla durante 51 años. Justo después de aquello, mi abuelo tomó una decisión que a día de hoy sigo sin comprender del todo. Le entregó absolutamente todo ese dinero a mi padre. No creó un fondo fiduciario ni le firmó un cheque con condiciones estrictas. Simplemente transfirió la suma completa de $1.200.000 directamente a la cuenta corriente de Roy Anderson, un viernes por la tarde. Yo estuve presente durante ese momento, sentada a la mesa de la cocina de mis padres con una taza de café que se enfriaba por momentos. Mi padre no paraba de repetir lo mismo una y otra vez. Papá, de verdad que no tienes por qué hacer esto. Pero mi abuelo, que jamás malgastaba una sola palabra, lo miró fijamente y le dijo con total sencillez: cuida de mí. Eso fue todo el trato. Un apretón de manos y 3 palabras. Mi madre, Linda, permaneció con los brazos cruzados durante todo el encuentro, asintiendo con la cabeza como si ella misma hubiera negociado las condiciones del acuerdo. Me pareció sumamente extraño que un hombre tan meticuloso como mi abuelo entregara toda su fortuna basándose únicamente en una promesa verbal. Por eso, cuando nos quedamos a solas, le pregunté: Abuelo, ¿por qué no has dejado esto por escrito? Él me dedicó esa sonrisa pausada que se guardaba para cuando sentía que estabas a punto de hacer la pregunta correcta. Algunas cosas se escriben, Faye, me contestó con suavidad, y otras simplemente se descubren con el tiempo. En ese momento no entendía a qué se refería, y pensé que eran cosas de viejo, pero me equivoqué por completo, igual que me equivoqué en casi todo ese año. Tras decir aquello, mi abuelo cruzó las manos sobre la vieja radio que reposaba en la mesa, y guardó absoluto silencio. Para el lunes por la mañana, la transferencia ya se había completado con éxito. Para entender lo que pasó después, necesitáis saber cómo era él. Harold Anderson era el hombre tacaño con apariencia de rico más humilde que os podáis imaginar. Remendaba sus botas de trabajo con cola industrial hasta que las suelas tenían más pegamento que cuero. Tomaba el café en una taza de peltre azul desconchada, la misma que yo le había visto usar desde que tenía memoria,
y la fregaba a mano meticulosamente tras cada uso. Prefería bajar las ventanillas de la camioneta durante 3 veranos sofocantes antes que pagar un taller mecánico para arreglar el aire acondicionado. Aunque nunca nos corregía directamente, de vez en cuando soltaba algún comentario que no encajaba con la idea que teníamos de él. La tarde después de que se confirmara la transferencia, lo llevé en coche a la finca vacía para que pudiera recorrer el cercado por última vez. Se detuvo junto a la puerta del ganado y contempló aquella llanura seca y desierta. La gente piensa que esto es solo tierra, me dijo en un susurro. Pero la tierra nunca ha sido solo tierra. Cuando le pregunté a qué se refería, no me contestó. Se limitó a sacar una pequeña llave de latón que llevaba colgada al cuello con un cordón de cuero desgastado bajo la camisa, acariciándola pensativo. Yo tenía 33 años y venía de sufrir un duro golpe. Mi propia empresa de sensores agrícolas había quebrado. Por aquel entonces, yo sobrevivía programando como autónoma desde un piso de una sola habitación y fingiendo ante todos que tenía un plan de futuro. Así que, cuando mi abuelo se puso a hablar de que la tierra no era solo tierra, apenas le presté atención. Ya sabéis cómo es cuando estás demasiado ocupada, hundiéndote en tu propio fracaso. Él se guardó la llave bajo el cuello de la camisa y regresamos a casa, soportando el calor con las ventanillas bajadas. Aquella llave de latón se convirtió en un juego silencioso entre nosotros. La llevaba a todas partes, incluso a la cena, y un día le pregunté directamente qué habría exactamente. Él la sujetó a través de la tela y sonrió de medio lado. Esta llave aún abre algo que de verdad merece la pena abrir, Faye, me dijo con picardía. Si cualquier otra persona me hubiera dicho algo así, me habría dolido en el alma. Pero viniendo de él, me pareció casi un gesto de ternura. Era la forma que tenía mi abuelo de hacerme saber que no me consideraba un caso perdido, aunque yo misma ya me hubiera rendido. Esa misma semana se instaló en la casa que mis padres tenían en el pueblo, y Roy le asignó el dormitorio del fondo, el que antes usaba mi hermano Dale. Al principio, durante el primer mes, todo parecía marchar bien de cara a la galería, pero pronto empezaron las llamadas extrañas. Mi madre me llamaba a menudo, adoptando un tono de fingida preocupación. Faye, ¿te ha dicho algo tu abuelo sobre nosotros o sobre la casa? Yo siempre le respondía que no, y entonces Linda se quedaba en silencio unos segundos. Bueno, me decía ella con un suspiro dramático. Es que a veces se confunde y solo queremos gestionar sus cosas de la manera correcta. En aquel momento yo no sabía cómo llamar a ese comportamiento, pero hoy sí lo sé. Es la estrategia más antigua y rastrera del abuso de confianza a ancianos. Aísla la conversación sobre el dinero, mantén al margen al familiar que de verdad se preocupa y disfrázalo todo bajo la palabra gestión. Mi madre era una experta absoluta en este juego. Había crecido en la pobreza absoluta y se casó con un Anderson, esperando una opulencia que la tacañería de mi abuelo jamás le permitió disfrutar. Tras 30 años sintiéndose infeliz, cuando vio entrar el $1.200.000 en la cuenta, decidió que por fin se le hacía justicia. Me autoconvencí durante semanas de que cuidar a un anciano era simplemente una tarea difícil, ignorando las señales de alarma hasta la fatídica noche en que sus maletas terminaron tiradas en el porche bajo el agua. Y así, regresamos a aquel terrible martes de marzo, la lluvia torrencial, el mensaje de texto de la vecina y los nervios a flor de piel.
Corté una videollamada de trabajo a mitad de frase. Agarré las llaves de mi coche y conduje durante 40 minutos eternos hacia la casa de mis padres, con los limpiaparabrisas completamente desbordados por el diluvio. Al llegar y aparcar frente a la casa, vi a mi abuelo sentado en los escalones de la entrada, bajo la bombilla amarillenta del porche. Tenía 2 bolsas empapadas a su lado y su vieja radio contra el pecho. La antena estaba subida y el altavoz emitía avisos de tormenta que nadie necesitaba, pues la tempestad estaba allí mismo. La luz del porche estaba encendida, pero la casa estaba a oscuras. Lo habían echado y se habían ido a dormir. Mi padre abrió la puerta antes de que yo pudiera llamar. «Faye, no es lo que parece», dijo Roy. «Hay lista de espera en la residencia Los Arces». Mi madre apareció detrás en camisón. «Lo dejamos junto a la acera para que la furgoneta lo encontrara fácil», soltó ella. «Por la mañana, con tormenta, a las 10 de la noche». Les pregunté cuánto llevaba fuera. Roy miró al suelo y Linda levantó la barbilla. «Él ya no es nuestro problema», soltó ella con soberbia. «Ya hemos hecho nuestra parte». «No hay ninguna furgoneta», respondí yo, «ni existe la residencia Los Arces. Solo hay un anciano de 80 años tirado bajo la lluvia». Nadie me contestó, así que dejé de hablarles. Bajé los escalones, me agaché frente a mi abuelo y puse mi mano sobre la radio helada. «Venga, abuelo», le dije, «salgamos de aquí». Me miró, y para ser alguien supuestamente confundido todo el mes según mi madre, sus ojos brillaban con total claridad. «Cuida de mí», dijo en un susurro que sonaba a relevo, no a súplica. Agarré sus maletas, lo subí a la camioneta, y al abrocharle el cinturón, la luz del porche se apagó a nuestras espaldas. Nos alejamos de aquella casa maldita, en mitad de la penumbra, mientras la radio seguía emitiendo estática entre nosotros. Mi piso apenas medía 70 metros cuadrados, y desde luego no estaba preparado para albergar a 2 personas, pero no me importó. Le cedí el dormitorio a mi abuelo, y yo me acomodé en el sofá-cama del salón. Durante esa primera noche, le ayudé a quitarse la ropa empapada. Le puse una de las camisetas viejas de mi antigua empresa y lo arropé con varias mantas gruesas, mientras el radiador no paraba de chirriar. No protestó lo más mínimo, porque mi abuelo jamás se quejaba de nada. Se quedó sentado al borde del colchón a medianoche, secando con mimo aquella ridícula radio meteorológica con un trapo de cocina, para comprobar que funcionaba. Para mí, las hojas de cálculo son la forma que tengo de demostrar mi amor a las personas que me importan. Elaboré una plantilla minuciosa con sus medicamentos, los controles de tensión arterial, las citas con el cardiólogo y las comidas ligeras que no le sentaban mal al estómago. Organicé mis llamadas de trabajo como programadora a primera hora de la mañana para poder dedicarle las tardes por entero. Me repetía a mí misma que aquello era solo una solución temporal, que las cosas se calmarían y mis padres recuperarían el sentido común tarde o temprano. Pero ellos nunca llamaron. El único que se puso en contacto fue mi hermano Dale al tercer día, con un mensaje que decía: «No montes un drama, Faye. Nuestros padres tenían sus motivos, y él es difícil de llevar». No me molesté en contestar a su mensaje. Me limité a contemplar la rendija de luz bajo la puerta cerrada del dormitorio, escuchando el suave siseo de la radio que él dejaba encendida, a bajo volumen, para que el apartamento no se sintiera tan silencioso y solitario en mitad de la noche. No tenía la menor idea de cómo iba a pagar las consultas privadas del cardiólogo con mis ingresos inestables de autónoma, ni cuánto tiempo duraría aquella situación supuestamente temporal. Pero os aseguro que tenía algo muy claro. No iba a devolverlo con ellos bajo ningún concepto. Me daba igual el coste económico.
las horas de sueño perdidas o mi propia carrera estancada. La gente ruin en privado trabaja el doble para parecer santa en público. Y mi madre ya andaba inventando mentiras. Mi madre se encargó de difundir su versión por todas partes, empezando por los corrillos después de la misa del domingo. Luego llamó a mis tías por teléfono y lo soltó en el grupo de WhatsApp de los primos, ese del que por alguna razón aún no me habían echado. Según ella, lo habían dado todo por el abuelo Harold. Decía que lo habían acogido, que lo habían cuidado con devoción, y que yo, Faye, había aparecido de la nada para llevármelo solo por puro egoísmo. Mi tía Carol me llamó al día siguiente con una voz cargada de cautela. Me dijo que mi madre estaba enferma de la preocupación y me preguntó por qué me lo había llevado a escondidas. Le conté la cruda verdad: el porche, la tormenta de lluvia y sus maletas mojadas. Hubo un silencio sepulcral al otro lado del teléfono, antes de que Carol soltara la frase que me dejó claro de qué lado se pondría la familia. Me soltó que ya conocía las exageraciones de mi madre, pero que jamás lo habría dejado en la calle, porque ella no era así. Ya sabéis cómo funciona esto. La gente prefiere creer la versión que les permite seguir amando a quienes ya aman. Yo lo entendía perfectamente. Incluso llegué a perdonarlo, pero significaba que me quedaba completamente sola en esta batalla. Mi madre me llevaba 30 años de ventaja, interpretando el papel de la buena de la familia, mientras que yo acababa de quebrar mi empresa y me había llevado a un anciano enfermo a un piso de apenas 30 metros cuadrados. Sobre el papel, yo era la inestable. Menuda sorpresa cuando mi madre me llamó a final de mes, no para saber cómo seguía el abuelo, sino para preguntarme con frialdad si él había mencionado el dinero de la finca. Con toda la calma que pude reunir, le respondí que el abuelo estaba durmiendo y le colgué el teléfono. Acto seguido, me derrumbé en mi sofá-cama y me puse a hacer números para ver cómo pagaba la receta del cardiólogo. Una cifra que mi cuenta corriente simplemente no podía asumir. Me dio por reír de pura desesperación, porque la otra opción era ponerme a llorar a mares, y me había prometido a mí misma no derrumbarme delante de él. Solo una vez me tragué el orgullo y llamé a mis padres, no por mí, sino por su propia salud. Su medicación para la tensión había subido a 240 € tras el ajuste del médico, y a mí se me acababa de caer un contrato importante. Tuve que humillarme ante los que acumulaban 1.200.000 € en el banco, para pedirles que pagáramos a medias las pastillas del hombre al que pertenecía esa fortuna. Al cuarto tono de llamada, la voz fría de mi madre resonó al otro lado de la línea. Le expuse la situación con total frialdad, sin una pizca de drama, limitándome a darle los datos económicos puros y duros. Tras un tenso silencio, me clavó un puñal con un tono de voz tan calmado que tardé unos segundos en asimilar el dolor. Me soltó que ellos ya habían cumplido cuidándolo y que el cheque ya se había cobrado. Al preguntarle qué quería decir exactamente con eso, me respondió que ya habían hecho su parte del trato, que asumieron la responsabilidad y se quedaron con el dinero. Terminó diciendo que ahora el abuelo era mi proyecto particular. Lo dijo así, como si cuidar de un ser humano fuera un simple trabajo extra de fin de semana que yo hubiera elegido. No quise discutir, porque hablar con ella es como intentar atrapar el humo con las manos. Esa clase de peleas solo te dejan agotada, sucia y con las manos completamente vacías. Así que me limité a decirle que, de acuerdo, colgué el teléfono y me quedé inmóvil en medio de la cocina de mi pequeño piso, mientras todas las piezas encajaban por fin en mi cabeza. Lo entendí todo. Para mis padres, aquel 1.200.000 € no representaba un fondo de fideicomiso para el abuelo,
ni siquiera un pago por su bienestar. Era simplemente una compra, el precio para desentenderse de él. Cobraron el talón y consideraron que la deuda con su propio padre estaba saldada y archivada para siempre. El compromiso mutuo era solo una factura firmada para su contabilidad. Fui al salón a ver cómo estaba el abuelo. Estaba despierto en la cama, con la radio encendida muy bajito de fondo, y me preguntó si yo estaba bien, llamándome pequeña. Me resultaba increíble que fuera él, en su delicado estado de salud, quien se preocupara por mí en lugar de al revés. Le respondí que estaba mejor que nunca, un embuste que, lógicamente, no se tragó, aunque decidió no presionarme y dejarlo pasar por el momento. Lo que jamás habría imaginado era que aquel anciano intentaría arreglar mi propia vida mientras yo me desvivía por recomponer la suya. Todo empezó con pequeños gestos cotidianos. Me observaba fijamente mientras yo me encorvaba sobre el ordenador portátil en la mesa de la cocina, arreglando fallos en una aplicación de inventario ajena por 90 euros la hora. Un día me preguntó qué había sido de mi propio proyecto. Mi gran idea consistía en crear una red de sensores de humedad de bajo coste, con un programa que ayudara a los agricultores a saber cuándo regar o cuándo esperar a la lluvia. Yo había diseñado un producto tecnológico excelente, pero me quedé sin blanca antes de que el sector agrícola se diera cuenta de su existencia. Le confesé con amargura que el proyecto había muerto porque fabricarlo resultaba carísimo y ningún agricultor pagaría ese dineral. El abuelo cogió su taza azul desportillada, esa que me llevé de la cocina de la finca sin pedir permiso, y empezó a darle vueltas entre sus manos curtidas. Me recordó que las buenas herramientas siempre se amortizan solas, y me sugirió que creara una versión más barata. Le repliqué que no era tan sencillo, pero él insistió en que lo que la gente llama complejo suele ser simplemente costoso, y que lo caro casi siempre se debe a que alguien se niega a empezar de cero. A partir de ahí, me acribilló a preguntas técnicas muy lógicas sobre el funcionamiento de las ondas. Al acabar aquella intensa semana, el cuaderno de notas estaba repleto de sus toscos bocetos a lápiz. Resultaba fascinante ver a un hombre que había interpretado el cielo durante 51 años rediseñando mi complejo hardware a partir del único aparato en el que confiaba plenamente: su vieja y golpeada radio meteorológica. Me explicó, dándole unos golpecitos al aparato, que podíamos captar la llegada de los frentes de tormenta usando la banda de frecuencia pública, en lugar de pagar una costosa conexión satelital. Y tenía toda la razón del mundo. Aquella tarde fue la primera vez en un año entero que trabajaba en mi propia creación en vez de arreglar el código de otros. Y sobre las 4 de la tarde me di cuenta de que se me había olvidado estar triste. El abuelo también lo notó, pero guardó silencio y se limitó a llenarme la taza. Mucha gente me pregunta cómo logré financiar todo esto haciendo trabajos temporales de autónoma. La verdad es que no lo hice, al menos no del modo habitual, ya que tuve que vender mi coche y comprar un utilitario destartalado para salir del paso. Me negaba rotundamente a devolver al abuelo con mis padres. Si alguna vez habéis cargado en silencio con algo que superaba vuestro presupuesto por alguien que habría hecho lo mismo por vosotros sin pedir nada a cambio, escribid "te entiendo" en los comentarios y suscribíos para ver cómo acaba todo esto, porque os aseguro que da un giro total. Durante el segundo mes reconstruimos el prototipo adaptándolo a su vieja radio. La noche en que funcionó por fin, el abuelo empezó a hablarme de las tormentas,
mientras el sensor captaba datos de presión en directo. En el preciso instante en que la pantallita del prototipo mostró el primer aviso de lluvia correcto, el abuelo soltó una carcajada limpia, un sonido que yo apenas habría escuchado unas 4 veces en toda mi vida. Después se quedó en silencio, con esa paz tan suya, y empezó a relatar historias sobre nuestra finca. Pero no me hablaba de la superficie del terreno, sino de los secretos ocultos bajo el suelo. Me habló de los pozos de agua que se secaron y del único que resistió al paso de los años. También me mencionó a un tipo encorbatado que apareció por allí en 1979 para comprar los derechos de explotación minera, y cómo los vecinos le tacharon de idiota por firmar aquello. Decía que la meteorología era lo único honesto en la finca, porque el cielo nunca te miente. Le pregunté con curiosidad qué había pasado finalmente con aquel hombre de 1979. Él se limitó a sonreír y me repitió la misma frase críptica de siempre, que la tierra de la finca nunca fue solo tierra, Fay. Aquello me recordó al misterio de la valla vacía de la entrada. Solo que esta vez no sonaba tanto a un consejo sabio de abuelo, sino más bien a un secreto importante que estaba sopesando si compartir conmigo o guardárselo para siempre. Optó por callar, dejó la radio con cuidado sobre la mesita de noche y soltó un comentario al que yo debí prestar muchísima más atención de la que le di en ese momento. Me pidió que le llevara en coche a un sitio la semana siguiente, para ver a alguien a quien llevaba demasiado tiempo evitando. Me aclaró que era una persona que guardaba cosas por escrito. Apagó la bombilla y la radio se quedó emitiendo un leve chisporroteo en la penumbra del cuarto, mientras yo me desvelaba en el sofá cama dándole vueltas a quién diantres sería esa persona que lo guardaba todo por escrito. Al llegar el tercer mes de convivencia, el abuelo empezó a apagarse de forma muy sutil. Pasaba las mañanas dormido y se quedaba traspuesto dibujando bocetos con el lápiz en la mano. Su taza azul de café se quedaba a medias en la mesa, enfriándose poco a poco, y ese simple detalle me aterrorizaba, porque Harold Anderson jamás desperdiciaba comida. Adelanté todas sus citas médicas, convenciéndome de que el cardiólogo daría con la dosis exacta para recuperarlo. Trabajé sin descanso, con apenas 5 horas de sueño para pagar las consultas. Perdí los nervios con un cliente y me quedé sin proyecto, pero me lo callé todo por pura soledad. Me había metido yo sola en un pozo sin salida, del que era totalmente incapaz de escapar. Había forjado mi identidad bajo la premisa de ser la mujer fuerte, que siempre puede con todo, y cargar con aquel tremendo peso en solitario se había convertido en una ridícula cuestión de orgullo. No iba a suplicar ayuda a mis tías, ni mucho menos a Dale. Era tan terca que ni a mi reflejo en el espejo le habría pedido un triste vaso de agua. Así que me limité a encajar los golpes en silencio, hasta que las manos me empezaron a temblar por las mañanas. Una tarde, el abuelo me observó mientras yo organizaba sus pastillas diarias con la mandíbula completamente rígida por la tensión. Me detuvo la mano con suavidad y me soltó que estaba haciendo aquello de nuevo, el intentar cargar con todo para que los demás no vean tu sufrimiento. Le aseguré que todo marchaba estupendamente, a lo que él me respondió, dedicándome una de sus características sonrisas lentas y diciéndome que él también lo estaba. Los dos sabíamos de sobra que nos estábamos engañando mutuamente, pero aquello hacía que la cruda realidad fuera un poco más llevadera. Éramos dos mentirosos refugiados en la mesa de la cocina, intentando esquivar juntos la inmensa tristeza que nos rodeaba. Esa noche volvió a recordarme nuestra misteriosa cita de la semana siguiente, y yo le juré que iríamos sin falta. Se durmió enseguida con una respiración muy acompasada, mientras yo me quedaba en vela ordenando sus medicinas del cajón de la mesita de noche.
Fue en ese momento cuando un extraño objeto cayó al suelo al sacar la bolsa donde guardaba todos sus botes de pastillas. Se trataba de un sobre cerrado de papel grueso de color crema, con una pequeña tarjeta de cita sujeta al frente con un clip. En la esquina del sobre figuraba el remite de una prestigiosa abogada especializada en herencias y fideicomisos llamada Margaret Ellison, con dirección en la ciudad de Madrid. La tarjeta indicaba una fecha y hora programadas para dentro de 11 días, junto con una breve nota escrita a mano por otra persona que decía que llevara la llave. Me quedé inmóvil, sentada sobre mis talones, sosteniendo aquella carta sin atreverme a abrirla. Quiero que entendáis bien este punto, porque le he dado 1000 vueltas a aquella escena durante años. Mi abuelo lo había perdido todo, y a mí ni se me pasó por la cabeza curiosear en sus cosas privadas por mucha necesidad económica que tuviera. Hay puertas que uno tiene que abrir por su propia cuenta, sin ayuda de nadie. Volví a colocar la tarjeta en su sitio y deslicé el sobre dentro del cajón, exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado. Al ir a guardar la bolsa, me di cuenta de que me estaba observando desde la cama. Había estado despierto todo el tiempo, en silencio. Miró el cajón, luego me miró a mí, y su mano subió lentamente hacia el cuello para aferrar la llave de latón que colgaba de un cordón de cuero. La sujetó con la fuerza de quien por fin va a usar algo largamente guardado. «Me llevarás en coche el jueves», me dijo con una firmeza absoluta. No era una pregunta. Le respondí que sí, sin pedir explicaciones, ni interrogarle sobre el misterioso sobre o la llave. Solo me grabé a fuego la fecha en la mente. El día 11, a las 11 de la mañana, Margaret Ellison. Aquella cita se quedó en mi mente como una piedra en el bolsillo, pesando en todo lo que vendría después. El jueves lo llevé al centro, a un edificio de ladrillo donde Margaret Ellison tenía su despacho, con su nombre en una placa de latón junto al portal. Se había vestido para la ocasión, con camisa planchada y sus botas buenas, dejando en casa las remendadas. Antes de bajar de la furgoneta, se quitó la llave del cuello y la apretó en el puño durante todo el trayecto a pie. Me ofreció a volver a buscarlo, pero me ordenó que me sentara. Así que esperé en la sala con un vaso de plástico con café malo, mirando el reloj. 53 minutos exactos. Al abrirse la puerta, salió pisando con más firmeza de la que traía al entrar. Caminaba con el alivio del que por fin se despoja de un peso insoportable que ha cargado durante años. La abogada lo acompañó hasta la salida. Margaret Ellison, una mujer de unos 55 años, con gafas de ver sobre su pelo gris canoso, me dio un apretón de manos de los que transmiten verdad. Me miró fijamente, un segundo más de lo que una desconocida debería hacerlo. «Tú eres Faye», afirmó mirándome a los ojos. No lo estaba adivinando, lo sabía de sobra. Le respondí que sí. Ella asintió como confirmando un secreto, y le prometió a mi abuelo que se encargaría de todo lo demás. Ya de vuelta en el vehículo, él se abrochó el cinturón de seguridad y miró fijamente el aparcamiento antes de decirme que acababa de arreglar algo que debió solucionar hace muchísimos años. Le pregunté directamente a qué se refería con eso. Él solo hizo girar la llave de latón entre sus dedos arrugados y luego se la volvió a guardar bajo el cuello de la camisa. «Ya te enterarás», susurró. Aquello era típico de él, toda la filosofía de mi abuelo Gerald, resumida en esas 3 simples palabras. «Ya te enterarás». Arranqué el motor con una enorme curiosidad devorándome por dentro. Quería insistir,
preguntarle qué ponía en aquel sobre, qué abría la llave, qué demonios había solucionado y por qué precisamente ahora. Sin embargo, al verlo con los ojos cerrados y el rostro bañado por el sol que entra a través del cristal del coche, me di cuenta de que parecía en paz, por primera vez en muchos meses. Así que respeté su silencio y nos conduje de vuelta a casa sin decir nada más. El fin de semana siguiente apareció Dale. Mi hermano tiene 38 años y está ahogado por las deudas tras un negocio inmobiliario en Seseña que le salió fatal. Una segunda hipoteca y un tono de voz que siempre parece el preludio de pedir dinero prestado. Trajo un ramo de flores barato de gasolinera, una sonrisa forzada y las intenciones descaradas de quien ya ha echado las cuentas sobre lo que va a heredar de un pariente moribundo. Estuvo con el abuelo apenas 10 minutos, hablando casi todo el tiempo de sus propias cosas, y luego me buscó en la cocina. ¿Cómo está de verdad?, me preguntó, y yo sabía perfectamente que ese de verdad se refería a sus finanzas. Le respondí que estaba cansado. Él bajó la voz y me soltó que alguien debería tener un poder notarial para protegerle. Dale insistió en que lo mejor era que la familia se encargara de todo para evitar líos, es decir, mi madre, mi padre y él. Le respondí con frialdad que mi abuelo se gobernaba perfectamente solo. Su sonrisa falsa desapareció al instante. Faye, me dijo, hay cosas de las que no tienes ni idea. El viejo tiene bienes que nadie está controlando, y si fallece sin dejar esto resuelto, va a ser un caos absoluto para todos. Le pregunté a qué bienes se refería exactamente. Al darse cuenta de que había hablado de más, cambió de tema rápidamente, alegando que era el dinero de las tierras y de nuestros padres. Pero a mí se me quedó grabada la palabra bienes, en plural, como si hubiese mucho más que aquel 1.200.000 euros de la cuenta. Lo guardé en mi cabeza junto a las demás sospechas. En cuanto mi hermano se marchó, fui a ver cómo estaba el abuelo. Por supuesto, había escuchado cada palabra a través del tabique tan fino de la pared. Tu hermano quiere mi firma, me soltó con desdén. Le aseguré que nadie iba a conseguir su firma si él no quería darla. Soltó una risa baja y seca que me dio escalofríos. Oh, claro que conseguirán una firma, dijo, pero no la que ellos están esperando. Al preguntarle qué significaba eso, se limitó a dar unas palmaditas a la radio de la mesilla, como si fuera un perro viejo. Sube el volumen, por favor, me pidió, que viene tormenta. Y no mentía. El pronóstico a 3 días ya anunciaba las primeras tormentas de primavera subiendo desde el Atlántico. Aunque para cuando descargaron con fuerza sobre la casa, nuestras vidas ya habían cambiado por completo. La última Nochebuena de verdad que pasamos juntos fue un domingo. Se sentía con fuerzas, cenó en condiciones y se quedó sentado a la mesa de la cocina mientras yo soldaba el cable de una sonda. De fondo sonaba la retransmisión de un partido de fútbol con el volumen bajo. Estuve un rato observando el movimiento de mis manos en silencio. Entonces, me soltó aquellas palabras que desde ese día llevo guardadas en el pecho como un tesoro. Jamás me has preguntado qué vas a sacar tú de todo esto, me dijo. Levanté la mirada y vi cómo hacía girar despacio su taza sobre la mesa. Tus padres el día de la transferencia, tu hermano el otro día. Lo primero que querían saber todos era qué tajada les tocaba. Llevas 3 meses cuidándome, vendiste tu coche y no has preguntado ni una sola vez.
Le dije que no había nada que preguntar. Negó con la cabeza muy despacio, mirándome con una ternura inusual. Esa es la clave de todo, Faye, murmuró. Ahí está el secreto. Yo no sabía muy bien qué responder ante semejante confesión, así que le dije la verdad más pura y sencilla que guardaba en mi interior. No te traje a vivir conmigo por ninguna razón oculta, abuelo. Lo hice simplemente porque eres tú. Se quedó callado durante un buen rato, asimilando mis palabras. Después, dándole la vuelta a esas 3 palabras que siempre repetía, me miró y me dijo con voz suave que yo sí que le había cuidado bien, hablando en pasado, como si estuviera cerrando un libro que llevaba leyendo toda la vida. Intenté quitarle importancia con un chiste sobre que aún me quedaba trabajo por hacer y que se comiera las verduras, pero algo ya se había asentado en él. Aquella quietud absoluta que confundí con paz no era más que la calma de un hombre que por fin ha llegado a su destino. Se acostó temprano esa noche. Le acerqué la manta y bajé el volumen de la radio, dejándola encendida como a él le gustaba para dormir. Desde el umbral me dijo: «Buenas noches, pequeña». Le respondí con un tierno «Buenas noches, abuelo». Esas fueron las últimas palabras normales que cruzamos en esta vida. Yo no lo sospechaba, pero tal vez él sí lo sabía. Ahora te voy a contar lo que la abogada leyó en voz alta en su despacho, y te prometo que la espera merecerá la pena. Pero antes de seguir, si tienes un familiar mayor a tu cargo y nunca has puesto por escrito vuestro acuerdo, toma esto como una advertencia. Un apretón de manos no es un plan de futuro. Un cheque cobrado no equivale a un contrato legal. Si necesitabas escuchar esto hoy, déjamelo en los comentarios. Suscríbete y quédate conmigo, porque aquí es donde todo cambia. El abuelo no se despertó un miércoles por la mañana. Lo supe antes de abrir la puerta de su habitación, de esa forma instintiva en que notas que una casa está vacía nada más cruzar el umbral. Se marchó mientras dormía, de madrugada, con la radio murmurando en la mesilla y su taza azul limpia y boca abajo en el escurridor de la cocina. Había lavado su propia taza antes de irse. Con 80 años y a 3 meses de disfrutar de una tormenta en el porche, su último gesto fue fregar su taza para ahorrarme el trabajo. Me senté en el borde de la cama durante un largo rato. La radio seguía sonando, con una voz pausada, que leía el parte meteorológico marino para una costa a más de 600 kilómetros de distancia, para barcos que ninguno de los dos llegaríamos a poseer jamás. En un momento dado, estiré el brazo y la apagué, pero el piso se quedó en un silencio tan espeso e insoportable que tuve que volver a encenderla de inmediato. Después hice todo lo que se debe hacer. Llamé al médico de guardia, luego al tanatorio, y finalmente, porque eran su familia y era lo correcto, aunque no merecieran ese respeto, llamé a mis padres. Mi madre descolgó el teléfono al segundo tono. «Mamá», le dije conteniendo las lágrimas, «el abuelo ha fallecido esta noche». Se hizo un silencio gélido en la línea de teléfono, y entonces escuché algo que recordaré con amargura hasta el día en que me muera. Lo primero que salió de la boca de mi madre no fue un sollozo ni una muestra de dolor. Fue una pregunta rápida, ansiosa, casi impaciente. «Oh», me dijo. «Oh, Faye, ¿alguien ha llamado ya a la abogada?» ¿Ha llamado a alguien a la abogada? Su propio padre llevaba apenas 4 horas muerto, y su primer instinto fue preocuparse por la maldita herencia. Le contesté que tenía que colgar, y colgué de golpe.
La radio emitió un chasquido lejano. Me preparé una taza de café en su taza azul y dejé que se enfriara por completo, solo para saber qué se sentía. En el funeral, mi madre ofreció la actuación de su vida. Vestida de un gris marengo impecable, lloró justo cuando tocaba en primera fila, secándose las lágrimas bajo las gafas de sol. Le cuidamos con tanto cariño, repetía una y otra vez a todo el que se acercaba a darle el pésame, hasta que la gente acabó por creérselo de verdad. Hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano, decía. Al final, solo quería estar rodeado de su familia. Todos asentían compadecidos y le estrechaban las manos. Mi tía Carol me lanzó una mirada desde el otro lado de la sala, que venía a decir: ¿ves cómo está destrozada? ¿Cómo pudiste pensar mal de ella? Yo me mantuve apartada, vestida con un traje negro que había comprado para una presentación de negocios que nunca llegué a dar. No dije nada, porque es imposible competir en dolor contra una mujer capaz de llorar falsamente en el funeral de su propia víctima. Dale soltó un discurso sobre el esfuerzo que acabó tratando solo de sí mismo, y mi padre no abrió la boca. Troy se quedó sentado en el primer banco del templo, con las manos apretadas entre las rodillas y la mirada clavada en el suelo de piedra. En 2 ocasiones le vi mirar de reojo hacia el féretro, para luego apartar la vista con rapidez, como si le doliera que le descubrieran observando. Esa fue la primera grieta evidente que noté en su fachada, y también decidí guardarla en mi memoria. Tras el entierro, mientras la gente se iba marchando, una mujer de pelo grisáceo avanzó por el pasillo central hacia mí. Era Margaret Ellison, con un elegante traje azul marino y una carpeta de cuero bajo el brazo. Me dio el pésame con unas palabras sinceras y directas, y luego me entregó una tarjeta con un día y una hora apuntados al dorso. La lectura del testamento será en 10 días en mi despacho, me dijo, mirándome fijamente. No me quitó el ojo de encima. Primero miró a mi madre, al otro lado del tanatorio. Luego clavó sus ojos en mí y asintió con la cabeza. Fue un gesto sutil, de esos que gritan que ella sabía algo que yo aún no alcanzaba a comprender. Los 10 días siguientes fueron un calvario de silencios familiares cargados de veneno. La versión de mi madre se convirtió en la verdad indiscutible. Faye se había aprovechado de un anciano confuso, aislándolo de su hijo para quedarse con la herencia. ¡Qué hipocresía!, viniendo de la mujer que, antes de que el cuerpo de su propio padre se enfriara, ya preguntaba por los abogados. Los primos no tardaron en tomar bando, y mi tía Carol me llamó con condescendencia, sugiriendo que dejara que la familia manejara el testamento para no montar un espectáculo. ¿Montar un espectáculo? ¿En serio me decían eso? Llevaba 3 meses cocinándole y llevándole tuppers de comida caliente todas las noches. Un esfuerzo que me costó perder 2 contratos de trabajo importantes y destrozar mi coche. Pero claro, mi madre derramaba 4 lágrimas en el tanatorio, y eso sí que era dolor real. Si decidí no rebajarme a discutir, no fue por ser un santo. Por dentro, me moría de ganas de reventar el grupo de WhatsApp de la familia a base de verdades a gritos hasta quedarme sin voz. Pero me contuve. Había visto a mi propia familia pasarse 8 meses demostrando que quien más grita es quien se lleva la razón, y decidí que no iba a jugar en su terreno. Que dijeran lo que quisieran, las palabras se las lleva el viento, y toda esa charlatanería barata no iba a cambiar la realidad. No pienso discutir por el único hombre por el que realmente estuve ahí. Le solté a mi tía Carol con firmeza, antes de colgar, evitándole el placer de acusarme de crear otro conflicto. En el silencio de mi piso, mantuve su vieja radio encendida
y su taza favorita en el alféizar de la ventana. Andaba buscando sus cosas cuando encontré la llave de latón. 3 días después del entierro, mientras ordenaba sus pertenencias para donarlas, la encontré en el cajón de la mesilla de noche, sobre una nota escrita con su letra cuadrada a lápiz. Entrégaselo a Margaret. Los 10 días de espera se me hicieron eternos. La mañana de la lectura hice algo que sonará de locos. Cogí su radio, la coloqué con cuidado en el asiento del copiloto de mi furgoneta y le abroché el cinturón de seguridad. Soy consciente de lo ridículo que suena todo esto para cualquiera que me escuche. Soy ingeniero, no un místico que cree que el alma de un difunto se queda atrapada en un trozo de plástico y cables. Pero ya lo había llevado una vez al despacho del abogado, con ese aparato emitiendo estática entre nosotros, y no iba a hacer este último viaje con el asiento vacío. Así que la radio fue de copiloto, con la antena bien estirada, alertando sobre tormentas eléctricas inminentes en toda la provincia. Era el temporal que llevábamos días vigilando, que por fin descargaba su furia. En mi bolsillo sentía la llave de latón envuelta en su nota. Me pasé 10 días dándole vueltas a qué demonios abriría. ¿Una caja fuerte? ¿Una taquilla? ¿Un cajón en alguna oficina oculta? Estacioné frente al edificio de ladrillo de la abogada Margaret Ellison, justo cuando los goterones golpeaban el parabrisas. Allí estaba ya la berlina de mis padres y la furgoneta de Dale, esa que no podía pagar. Me quedé inmóvil, con la mano sobre el plástico templado de la radio. Sea lo que haya adentro, le susurré al aparato como un idiota por la pena. Nosotros ya hemos cumplido. Apagué la radio, dejando la cabina en silencio. Guardé la llave y la nota. Y entré para descubrir qué había dejado escrito mi abuelo en su última tarde de lucidez. La sala de espera olía a humedad y a tóner, y mi madre aguardaba con la barbilla en alto, creyéndose ya la gran vencedora. El taconeo nervioso de Dale contra el suelo era lo único que rompía la tensión de la sala. Mi padre estaba sentado un poco más apartado, con la mirada fija en la moqueta, y al verme entrar, me dedicó una mirada confusa, indescifrable, una mezcla extraña entre el temor y la disculpa, antes de volver a esquivar mis ojos. Mi madre, fiel a su estilo, no pudo morderse la lengua mientras esperábamos que nos dieran paso. Se inclinó hacia mi padre y susurró, asegurándose de que todos la oyéramos perfectamente. Bueno, tampoco es que haya mucho que leer hoy aquí, ¿verdad? Si el viejo ya nos lo dejó todo bien atado en vida. Lo soltó como quien planta una bandera de victoria en la cima de una colina, mientras Dale soltaba un bufido de desdén. Seguro que solo te ha dejado la furgoneta vieja y esa maldita radio inservible, murmuró Dale mirándome con sorna, porque me había visto entrar con ella. Es crucial entender lo que pasaba por sus cabezas en ese instante. Estaban convencidos de que aquel 1.200.000 euros representaban hasta el último céntimo de la fortuna de Harold Anderson. Creían que el dinero ya era suyo, limpio y asegurado, y que esto era un simple trámite administrativo. Imaginaban la lectura de un testamento breve que repartía los trastos viejos de un ganadero tacaño entre quienes los quisieran por pura nostalgia. No tenían la más mínima sospecha del error que estaban cometiendo. Llevaban 30 años pisando un tesoro y llamándolo simplemente tierra de labranza. Cuando la puerta de la oficina se abrió, la abogada apareció vestida con su traje sastre azul marino, sosteniendo una carpeta de cuero. Nos analizó a todos en silencio, deteniendo su mirada en mí al final. Harold actualizó la herencia hace exactamente 8 semanas, anunció con calma. Un frío repentino congeló la sala. ¿8 semanas? La sonrisa de mi madre tembló.
Hace 8 semanas mi abuelo ya vivía en mi piso de 70 metros cuadrados, tras aquella tarde de lluvia en el porche, y ya andaba diseñando sensores y preguntando quién guardaba los contratos por escrito. Lo había cambiado todo. La abogada nos invitó a pasar, indicando que el deseo expreso de mi abuelo era que estuviéramos todos presentes. El viejo había insistido de manera tajante en que estuviéramos todos en la misma sala para esto. Entramos uno tras otro, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales. Nos acomodamos en una mesa alargada de 8 sillas dentro de un despacho algo estrecho, donde destacaba un archivador metálico gris contra la pared. Mi tía Carol y uno de mis primos se sentaron al fondo como testigos requeridos por la propia abogada. Mis padres y Dale ocuparon un flanco. Yo me coloqué justo enfrente, y Margaret presidió la mesa. Colocó la carpeta de cuero y luego levantó una pesada caja metálica con cerradura sobre la cómoda. Al ver el pequeño ojo de la cerradura, la llave de latón que llevaba guardada en mi abrigo pareció ganar el doble de peso de repente. Antes de proceder con la lectura oficial del testamento, Margaret alzó la mano pidiendo silencio para informarnos de una directriz escrita de mi abuelo. Me deslizó una pequeña nota doblada. Faye, ábrelo cuando ella lo solicite. La llave es tuya. Me levanté bajo la mirada de todos. Saqué la llave de latón con su cordón de cuero y la metí en la cerradura. El mecanismo giró suavemente, como si llevara 51 años esperando este preciso instante. Dentro, encontré un grueso archivador etiquetado con su caligrafía: La Tierra. Lo dejé sobre la mesa frente a la abogada y oí a mi madre preguntar con un hilo de voz de qué se trataba. Desplegando el misterioso documento, Margaret se colocó las gafas y nos observó por encima de la montura. Esto, sentenció, es el inventario real de las propiedades de Harold Anderson. El ambiente se volvió gélido antes de que leyera la primera cifra. Con una frialdad profesional que resultó demoledora para mi familia, explicó que en 1979 mi abuelo separó los derechos minerales de la superficie de su finca, firmando un contrato que todos consideraron inútil. Pero se equivocaron por completo. Durante 46 años, esos recursos produjeron de forma constante y millonaria, tras abrirse los nuevos pozos. Mi abuelo jamás llegó a tocar un solo céntimo de toda aquella inmensa fortuna acumulada. Lo había guardado todo discretamente en carteras de inversión muy seguras que él mismo gestionaba en absoluto secreto, mientras seguía remendando sus viejas botas y conduciendo sin aire acondicionado. Cuando vendió los terrenos de labranza el año pasado, continuó Margaret, solo traspasó los derechos sobre la superficie de la tierra, reservándose para sí todo lo que yacía debajo de ella. La abogada giró el documento para mostrarnos la cifra final en papel. El valor total de los derechos minerales ascendía, hacía 8 semanas, a un total de algo más de 20 millones de euros. 20 millones. La cifra cayó sobre la mesa como un mazazo insoportable. Dale emitió un gemido ahogado. «Eso tiene que ser un error», balbuceó mi madre con un hilo de voz, despojado de toda soberbia. La tía Carol se llevó las manos a la boca, pero mi padre ni siquiera miró los papeles. Tenía los ojos clavados en el archivador viejo, contemplando la caligrafía a lápiz de su propio padre, que decía La Tierra, con el rostro completamente pálido. Aquellos terrenos nunca fueron solo polvo y piedras. La voz de mi abuelo resonó en mi cabeza, tan nítida como si saliera de la radio de la furgoneta. Me lo había repetido 2 veces, junto a la valla vacía, y la noche en que funcionó el prototipo. Pero yo estaba demasiado hundido en mis fracasos.
Mi madre reaccionó la primera, con el instinto frío de un depredador. De acuerdo, farfulló mi madre mientras se aferraba con fuerza al borde de madera de la mesa. De acuerdo, pero nosotros ya tenemos el pago de 1.200.000 euros, que está totalmente cerrado. Ese fue su regalo directo para Roy. Margaret guardó silencio pacientemente hasta que ella terminó su discurso y luego extrajo una nueva hoja del expediente. Respecto a ese movimiento de fondos, matizó la abogada, Harold dejó muy clara la naturaleza de esa transferencia. No consta reflejado como una donación ni como el pago por cuidados médicos o asistencia personal, ya que jamás se firmó tal contrato. Lo registró formalmente como un adelanto de la legítima correspondiente a Roy. ¿Un adelanto? Mi madre no comprendía el alcance legal de esa palabra. Significa que esa cantidad se descuenta de la herencia final que le correspondía a Roy, aclaró la abogada sin rodeos. No existe ningún regalo independiente, y según el testamento que Harold firmó hace 8 semanas, tras restar ese anticipo de 1.200.000 euros, lo restante para Roy Anderson es exactamente esta cifra. Margaret giró el papel. El número debajo del nombre de mi padre era ridículo, inferior al coste de la furgoneta de Dale. La abogada leyó entonces una frase que mi abuelo incluyó de su puño y letra. Un cheque cobrado no equivale a una promesa cumplida. Recordé a mi madre diciendo hace meses que cobraron la transferencia porque cuidaron de él. Todo su argumento se desmoronó al descubrir que mi abuelo jamás aceptó ese dinero como pago. Cuando Margaret se acercó a mí con los papeles en la mano, un silencio extraño lo inundó todo. Y, si os soy completamente sincera, lo único que sentí en ese instante fue un vacío absoluto. Era como un pitido agudo y limpio, idéntico al que te queda en los oídos después de una explosión cercana que te deja aturdida. Escuchaba su voz de fondo, casi amortiguada, explicando que el resto de la herencia, una vez deducido el anticipo de Roy y los legados menores para otras personas, incluido un fondo que Harold ordenó crear, pasaría directamente a un fideicomiso a mi nombre, Faye Anderson. Margaret pronunció una cifra con varios ceros. Una cantidad enorme de dinero. Pero mi mente se negó a procesarla. Simplemente dejé que pasara de largo sin intentar retenerla. Mis dedos se aferraban al borde de aquella mesa de juntas mientras sentía la llave de latón, tibia por el calor de mi mano. Margaret dejó el papel y cogió el sobre crema que yo había encontrado y dejado cerrado, 11 días antes de conocerla. Nos pidió que leyera esto al final, dijo ella abriendo la carta. Era breve. Mi abuelo no desperdiciaba palabras. Para los que os lleváis el dinero, espero que os cunda, decía. Os lo di a propósito, para ver qué hace un hombre cuando cree que la herencia ya es suya, y el viejo solo espera el final. Ahora lo sé. Y para Faye, tú no abriste el sobre. Te vi dejarlo. Jamás preguntaste qué había para ti, ni en la peor noche. Eres la única persona de la que me he fiado. La tierra nunca fue solo barro, pequeña, ni tampoco lo fuiste tú, escribió mi abuelo en aquellas líneas que me rompieron el alma. Cuídala igual que cuidaste de mí. No derramé ni una sola lágrima en aquel despacho. Me había jurado a mí misma que no me derrumbaría delante de ellos, y cumplí esa promesa con la misma firmeza con la que guardé las anteriores. Sin embargo, apoyé la palma de mi mano sobre el clasificador de fuelle, justo encima de la palabra tierra escrita con su propio lápiz, y la dejé allí como un ancla. Fue exactamente en ese instante cuando mi madre estalló por completo. Se levantó de la silla de golpe, golpeando la mesa con ambas manos,
y gritando que yo le había manipulado, con una voz chillona que subía de tono a cada segundo. Estaba enfermo y confundido, a solo 8 semanas de morir, chillaba mi madre, acusándome de haberle lavado el cerebro. Repetía que aquello era influencia indebida y que impugnaría cada línea del testamento. Margaret ni parpadeó. Se limitó a responder que la grabación de la evaluación médica de Harold estaba en el expediente, avalada por 2 médicos que confirmaban que estaba plenamente capacitado. Mi madre se volvió hacia mí con furia, acusándome de robarle 30 años de sacrificios familiares con mis historias tristes. Tenía la cara empapada de lágrimas, pero no era dolor, sino pura rabia disfrazada de pena, y todos en la sala pudimos ver la diferencia. Mientras tanto, Dale se tapaba la cara con las manos, intentando calcular una cifra que ya sabía que jamás vería. La tía Carol se quedó completamente inmóvil, observando a mi madre con una expresión de absoluto asombro, como si por fin la viera tal cual era, tras 30 años de mentiras. Entonces mi padre, Roy, emitió un sonido ahogado, un quejido pequeño y quebrado que rompió el aire. Tenía los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas contenidas, mientras miraba fijamente la carta que Margaret sostenía. Su boca se movió casi sin fuerzas, y de ella solo brotó una palabra temblorosa: papá. Nada más que eso. Durante un brevísimo segundo, llegué a pensar que se levantaría de la silla, que diría la verdad de una vez por todas y que tomaría el camino correcto. Me miró a los ojos con desesperación, y yo le sostuve la mirada en un silencio ensordecedor. Bastó con que mi madre pronunciara el nombre de Roy, con un tono tan cortante como un bofetón en mitad de la cara, para que todo cambiara. Mi padre cerró la boca al instante, bajó la vista hacia la alfombra y volvió a sumirse en el mismo rincón de sumisión donde llevaba metido 30 años. Cuida de mí. Mi abuelo solo le había pedido una cosa a una sola persona en su vida, y no era precisamente a quien llevaba el cheque encima. Me levanté, no porque tuviera un gran discurso preparado, sino porque me cansé de estar sentada, y porque la única pizca de calma en aquella sala llena de gritos era yo, y quería aferrarme a eso. Mi madre seguía desvariando sobre abogados y amenazas vacías. Esperé pacientemente a que se quedara sin aire, y le dije que no iba a pelear ni a discutir con ella. El abuelo ya se encargó de dejarlo todo muy claro por escrito, añadí con voz serena. Así que yo solo voy a cumplir su última voluntad. Mi madre me clavó la mirada, esperando con ansias un ataque de mi parte que le permitiera asumir su papel favorito de víctima herida. Pero decidí no darle ese gusto. Vosotros teníais un contrato que jamás os atrevisteis a firmar, le recordé mirándola fijamente. En cambio, yo tenía a un hombre enfermo al que decidí no abandonar nunca. Esa es toda la diferencia que hay entre nosotros, la única que ha existido jamás. Recogí con cuidado el clasificador de fuelle donde estaba toda mi nueva vida junto a la llave de latón. Miré a Margaret con un gesto de respeto, y ella me devolvió el saludo con un leve movimiento de cabeza. Justo antes de cruzar el umbral de la puerta, me detuve en seco, impulsada por una última verdad que no me costaba nada compartir. El abuelo lavó su propia taza de café la noche que falleció. Dije, mirando directamente a mi padre, para que ninguno de vosotros tuviera que hacerlo. Salí al pasillo mientras la voz de mi madre volvía a resonar con rabia tras de mí, apagándose contra el silencio incómodo de una familia que ya no le creía. Caminé bajo la lluvia pensando en lo que el dinero puede y no puede comprar.
Mis padres se quedaron con su 1.200.000 euros, pero casi todo estaba ya gastado en un Audi nuevo, la reforma de la cocina y la fianza del piso que Dale intentó revender sin éxito en Valencia. No les quedaba nada más de los 20 millones que creían suyos. Margaret se encargó de hacer un par de llamadas discretas sobre los informes de los médicos, cortando de raíz cualquier intento de pleito antes de que empezara. Dale tuvo que afrontar sus deudas sin ese dinero caído del cielo que esperaba para salvarse, y lo último que supe es que estaba intentando vender su furgoneta. Los primos que tanto cuchicheaban en el entierro desaparecieron. Un mes después, la tía Carol me llamó para pedirme perdón, y decidí creerle porque me resultaba más fácil que seguir odiando. La imagen de madre abnegada y víctima que mi madre había mantenido durante 30 años se desmoronó por completo en esa oficina. Todos la vieron llamar ladrona a su propia hija, sobre el legado de su padre fallecido. Y eso no se limpia con trajes caros ni gafas de sol. Recuerdo que ella misma me soltó una vez bajo la lluvia, que el abuelo ya no era nuestro problema. ¿Y qué razón tenía? Aunque no en el sentido que ella creía. Ninguno de ellos volvía a ser mi problema. Ahora yo tenía el clasificador con la palabra tierra, la llave de latón y una carta de despedida que guardaré hasta el día en que me entierren. Me encantaría deciros que me sentí victoriosa, pero no fue así. Conduje a casa en mitad del temporal, escuchando su vieja radio que anunciaba el fin de la alerta climática, y me quedé en el coche esperando a que amainara. Sentí esa tristeza tan profunda y silenciosa de haber ganado algo que cambiaría sin pensarlo 2 veces por volver a tomarme un café horrible con ese viejo testarudo. Ya ha pasado un año entero desde aquella tarde de tormenta, y he cumplido al pie de la letra con lo que él me encomendó. Gracias al fideicomiso, pudimos financiar el proyecto que empezamos juntos en la mesa de mi cocina, aquel sensor de humedad de suelo y tormentas de bajo coste que rediseñamos usando su vieja radio de alertas meteorológicas. Esa que capta el aviso de lluvia directamente de las frecuencias públicas para que ningún agricultor tenga que pagar una suscripción por mirar al cielo. Ahora lo vendemos a un precio accesible para la gente del campo, que era su gran obsesión. Las buenas herramientas se ganan su sitio, y ahora también gestiono el fondo de asistencia que dejó escrito en su testamento, al que llamamos el Fondo Harold. Aquí no hay placas conmemorativas ni galas benéficas ostentosas. Solo nos encargamos de pagar alquileres y recetas médicas a familias vulnerables a las que otros consideraban un estorbo. Su radio de alertas sigue encendida en mi banco de trabajo, murmurando pronósticos de lluvias que casi nadie escucha en la habitación. Su taza azul desportillada ahora guarda mis bolígrafos. La llave de latón cuelga de un clavo junto a la puerta principal, y algunas mañanas la acaricio antes de salir a la calle, recordando cómo él solía darle vueltas entre sus dedos desgastados. Las llaves de verdad sirven para abrir cosas que importan. Tenía razón. Abrió un cajón, desveló una herencia y sacó a la luz la verdad más cruda de mi familia. Cobrar un cheque se hace en un segundo, pero sostener una promesa es una tarea que dura toda la vida. Al final, ese es el único registro de cuentas que realmente importa cuando todo lo demás se queda en silencio. Esta ha sido mi historia. Una noche de tormenta. Una frase sencilla como «cuida de mí» y un testamento que puso las cosas en su sitio. Si este relato os ha recordado que el amor es algo que se demuestra con actos y no con transferencias bancarias, vedlo como una señal. Buscad a esa persona que estuvo ahí cuando la necesitasteis y llamadla mientras podáis. Compartid este vídeo con quien creáis que deba oírlo. Dejadme vuestro comentario abajo, suscribíos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.